El ejército llegaba, los hombres si los encontraba, los mataba, golpeaban a las mujeres y a los niños, les metían fuego a las casas, era terrible, ¿no? Eso fue muy espantoso. Lo que sucedió fue que el ejército hondureño metió 3.000 efectivos para ayudar al gobierno salvadoreño. Y eran 9.000 efectivos de la Fuerza Armada de aquí de El Salvador. La masacre del Zumpul está sabido que fue un complot entre el ejército hondureño y el ejército salvadoreño. La guerra de más de 12 años que vivió El Salvador fue devastadora para la población del interior del país. La gente de Chalatenango fue testigo de innumerables situaciones que le costaron la vida a miles de sus habitantes. El ejército y los grupos paramilitares del Estado salvadoreño realizaron acciones devastadoras contra la población civil, bajo el argumento de combatir la insurgencia del FMLN. El 14 de mayo de 1980, el caserío Las Aradas del municipio Ojos de Agua, en Chalatenango, fue testigo de uno de los peores episodios de la guerra. Yo fui de las personas que cuando ya se veía como evidente la amenaza de lo que iba a pasar, mi familia y yo, mi padre y yo, cruzamos el río Zumpul, porque las aradas están ubicados exactamente en las riberas del río Zumpul, ¿no? Esa noche, del 13 para amanecer el 14, por mala suerte se viene un aguacero que duró toda la noche y el río creció demasiado. Y entonces eso permitió que a la hora de la incursión masiva del ejército salvadoreño al caserío donde estábamos nosotros, para ellos fuera más beneficioso porque el río les garantizaba, porque el río contribuyó mucho por su fuerza del caudal que tenía en ahogar muchas personas que no podían nadar y en el río se murieron. Mientras que el ejército aprovechó también para capturar a la mayoría de las personas ahí, en esa área. Las víctimas de esta masacre corrieron hacia el río Zumpul en un intento por salvar sus vidas. La mayoría de personas fueron arrastradas por la corriente del río y quienes lograron pasar fueron rechazados por el ejército de Honduras. Dice Miriam, mi hermana, que entonces ella era una niña bien pequeñita, como de unos 9 años. Ella vio que mi hermana, la otra Emilia, sacaba la mano y quería que la salvaran porque se estaba ahogando. Y bueno, nadie podía irla a salvar. Ella tanteó que se iba a ahogar. Entonces con la misma, claro que era que no le convenía morir, ella se regresó agarrada de bejuquitos y se volvió a salir de regreso. Entonces ella sabe muy bien, ella fue la sobreviviente, ella sabe de que se escapó de milagros y que mi otra hermana murió. Yo me llevé el niño en mis brazos y pues logré cruzar el río Zumpul, luego pasé el río Pacasio y me logré escapar por el Cerro Chichilco. Estuve en una altura dominante del Cerro Chichilco, donde yo pude observar con mis propios ojos todo lo que las tropas hondureñas y salvadoreñas estaban haciendo a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Los unos entregándole la gente a los otros y los otros torturando a las personas y sacándolas para ametrallarlas en ese plan. Según testimonios, el ejército salvadoreño masacró a más de 600 personas en las orillas del río Zumpul. Julio Rivera, desde una pequeña loma de Honduras, pudo presenciar el asesinato de cientos de salvadoreños. Yo pude oír desde allí, de la alturita donde estaba, cómo las mujeres gritaban, lloraban, decían no nos maten, o al menos respétenle la vida a nuestros niños, ¿no? Podía oír también las carcajadas de los soldados cuando arrancaban de los brazos de sus madres a los niños, ¿no? Los lanzaban al aire y los cachaban con los tremendos cuchillos y después los tiraban al río, ¿no? Eran cientos de personas asesinadas en línea, ¿verdad? Así como se lo estoy contando. Eran cientos de cadáveres ametrallados en fila. O sea, formaban las filas hasta de
de 50 o más personas y les daban un solo rafagueo. Eso era terrible, le digo. Una cosa es que yo les esté contando esta historia, otra cosa es recordarlo así directamente como cuando se dio el momento. Le digo que es doloroso. Nosotros teníamos un recuento de alrededor de 650 personas asesinadas, porque le aseguro que fueron familias enteras las que asesinaron allí. A veces uno andaba caminando normalmente ahí por las calles, por los caminos, cuando uno veía que venía un perro, ¿no? Y que traía algo en la boca, ¿no? Y veía que era un brazo de un niño, que era un pie, que era una cabecita, ¿no? Que eran restos de personas humanas que habían sido masacradas. Eso, como digo, nos daba mucho dolor. La masacre acabó con la vida de población civil que no pudo defenderse del ataque de las Fuerzas Armadas. Los sobrevivientes y familiares de los fallecidos aún viven con el dolor de la pérdida irreparable de sus seres queridos, y su lucha es porque haya un reconocimiento de las víctimas y que se establezca la verdad. No se está pidiendo venganza, no se está pidiendo pena de muerte, sencillamente que se establezca la verdad, que se pida perdón. Muchas veces se dice que no hay que abrir las heridas. ¿Y cómo va a abrir las heridas si las heridas están abiertas y están sangrando, ¿no? Y están ahí?